Sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte. Aleluya. En cuanto al tema del apostolado, hermano, vamos a estudiar en profundidad su procedencia de la palabra apóstol. Esta palabra proviene del griego apostolos o apostelos, que significa enviado o mensajero. Antes que nada, hermano, quiero que sepan que los libros del Nuevo Testamento, en su gran mayoría, fueron escritos originalmente en el griego. Y Jesús utiliza este término, o sea, apostelos, para referirse a los 12 discípulos. Un discípulo, hermano, era un alumno o un aprendiz, y Jesús los llamó para capacitarlos y enseñarles acerca del plan de Dios para con la humanidad, con un nuevo y mejor pacto, como dice el libro de los Hebreos en el capítulo 7 y versículo 22, que Jesús ha venido a ser mediador de un nuevo y mejor pacto. Una vez que el Señor Jesús los llama, no solamente los llama, sino que los capacita, y una vez que los capacita, los comisiona, hermano, a llevar este evangelio, como dice en el libro de Mateo, en el capítulo 28 y versículo 19, cuando Jesús, los comisiona y les dice que vayan por todo el mundo y que prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hermano, los discípulos fueron delegados y comisionados para tal tarea. Eso lo tenemos que tener muy claro. El término apóstol, Jesús lo acuña, y quiero que note esto, Jesús acuña este término que ya existía en la época romana. Utilizaban este término apóstol para referirse a los soldados mensajeros o carteros del imperio. Con ese término, Jesús, hermano, les encomienda dicha labor a los 12 de llevar el mensaje de las nuevas buenas, y esto no iba a ser nada fácil, ya que ellos iban a tener muchos inconvenientes, como así se los dijo el Señor Jesús en Lucas, en el capítulo 21 y versículo 12, cuando les dice que les iban a echar manos a ellos, los iban a perseguir, los iban a entregar en las sinagogas y los iban a meter en la cárcel. Y también les dijo que iban a ser llevados ante gobernadores y reyes por causa de ¿qué? Por causa de predicar el evangelio de Jesús. Recordemos, hermano, que los gentiles, los romanos y otras culturas que estaban en esos tiempos eran, hermano, culturas politeístas, hermano. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ellos adoraban o creían en muchos dioses. No todo el mundo iba a aceptar el mensaje de Jesús, como hoy en día sucede lo mismo. Ellos iban a tener rechazo con los mismos judíos porque ellos no iban a aceptar el mensaje de Jesús, ya que sus costumbres y sus leyes estaban bien arraigadas en la ley mosaica del antiguo pacto. Ahora, hermano, matizamos que Jesús no utiliza el término apóstol como un título jerárquico. Lo vuelvo a repetir nuevamente porque esto es muy importante que nosotros nos quedemos. Matizamos que Jesús no utiliza el término apóstol como un título jerárquico ni como un mandamás o de un enseñoreamiento o de un manto o de una cobertura, como si lo enseña hoy en día los apóstoles estos que estamos viendo en nuestros tiempos, hermano. Recordemos que en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y versículo 3, dice el apóstol Pedro que no nos enseñoreemos de la grey del Señor, sino que seamos, ¿qué dice? Ejemplos para ellos. Eso es muy importante que nosotros entendamos, hermano, porque el concepto que tiene hoy en día los supuestos apóstoles de hoy es eso, que el título apóstol era un título jerárquico, que es un mandamás, ¿no? Que es un título de enseñoreamiento, de manto, de cobertura, como se lo enseña hoy en día. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 20 y versículo 25,
en adelante, dice: entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos, cuando el Señor Jesús llamó a todos, está hablando de los discípulos, los llamó a los discípulos y les dijo: ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero ¿qué les dice a los discípulos? Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quieren ser importante, tendrá que servir a los demás. Yo, dice el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino vine para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación, ¿qué dice? De muchos. Entonces, este término, hermano, Jesús lo utiliza en un sentido literal de la época. ¿Qué dijimos que era apóstol o qué significaba apóstol? Pues apóstol significaba enviado. Apóstol significa mensajero, el que lleva el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de las buenas nuevas de salvación. Entonces, en este sentido, Jesús lo utiliza en un sentido literal de la época, ya que sus discípulos, hermano, iban a ser los mensajeros, los encargados de llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación al mundo, como así lo hicieron tanto los 12 apóstoles como el apóstol Pablo, que ya lo vamos a ver más adelante cuando entra en escena el apóstol Pablo. Precisamente, hermano, Pablo fue llamado el apóstol viajero, ya que él llevó el mensaje de Dios más allá de Jerusalén, hacia toda Asia y Europa. Ahora bien, hermano, la Biblia menciona a otros apóstoles. Sí, la Biblia menciona a otros apóstoles, pero en el sentido estricto de la palabra. Eran mensajeros, eran enviados. Pablo utiliza en sus epístolas la palabra apostelos para referirse a estos hombres, compañeros de viaje, que también estaban, ¿qué cosa? Llevando el mensaje de salvación de Cristo, hermano. Recordemos que la palabra apostelo, nuevamente lo repito y lo matizo porque aquí está la confusión de hoy en día de estos supuestos apóstoles. Hermano, la palabra apostelo no es un título jerárquico. No, el Señor utiliza la palabra apóstol para referirse que ellos iban a ser los enviados, los mensajeros que iban a llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Es un título que Jesús les da a aquellos que iban a llevar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Eso significa la palabra apostelo. Esto no quiere decir, hermano, que hoy en día existan apóstoles a la manera de los 12, como muchos creen. Ni Pablo, note esto, y escuche muy bien lo que voy a decir, ni Pablo, ni Pedro levantaron apóstoles ministeriales de oficio. Ya que no se habla, hermano, la Biblia no habla de sucesiones apostólicas en la Escritura. Y la interpretación que hacen hoy en día los supuestos apóstoles, dicen que como la Biblia menciona de más apóstoles, entonces quiere decir que hay sucesión apostólica. No, hermano, no lo dice. Ni el mismo Pablo, ni el mismo Pedro, ni el mismo Señor Jesús dio ordenanzas de que hubieran sucesiones apostólicas. Eso no lo va a encontrar en la Escritura. Lo que sí vemos en la Escritura, hermano, reflejado, es que cuando Pablo viajó a los diferentes países de Asia, por ejemplo, cuando viajó a Macedonia, o viajó a Atenas, a Filipo, a Corintios, a Roma, donde llevó el mensaje del Evangelio, él fundó iglesias y dejó gente delegada, pero no como apóstoles, sino como obispos, como ancianos, como diáconos, hermano, estableciendo requisitos para dichos ministerios. La Biblia, hermano, sí registra que Pablo delegó a aquellas personas, pero nunca la Biblia registra de que Pablo o Pedro levantara o delegaran apóstoles, hermano. No lo vamos a ver ni lo vamos a encontrar. Por eso que cuando se menciona de supuestamente más apóstoles, tenemos que entender, hermano, que
Cuando se menciona más apóstoles, se está hablando en el puro estricto de la palabra. Eran mensajeros, eran enviados, estaban llevando el mensaje de las buenas nuevas. Hoy vemos, hermano, a supuestos apóstoles levantando a otros hombres como apóstoles, y eso, hermano, solamente le correspondía a Dios, el levantar el ministerio apostólico como fundación u oficio, que así lo hizo, llamando a quienes, a los 12 apóstoles. Hermano, Él llamó a los 12 apóstoles. En cuanto al oficio ministerial, solo a ellos les dio la autoridad y poder. Y eso nosotros lo podemos leer en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. Escuche eso, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pero a los 12. Ahora, en cuanto a Pablo, tenemos que matizar esto, que el llamado de Pablo fue un llamado excepcional. Cuando nosotros leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 7 en adelante, Pablo hace una narrativa de cómo fue su llamado y dice que después el Señor Jesús se le aparece a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Cuando Pablo, hermano, usa la palabra abortivo en 1 Corintios 15:8, se refirió a sí mismo como alguien que nació prematuramente o en último momento. Pablo se describe a sí mismo como si hubiera sido despertado o traído a la existencia en el último de los momentos, justo después de que Jesús se le apareció a los demás apóstoles y seguidores. Al usar Pablo esta metáfora, escucha, hermano, esto, Pablo expresa su profunda humildad al considerar que su llamado fue tardío su llamado fue tardío, ya que por ello es el menos digno de ser llamado apóstol. A pesar, hermano, de su propia percepción de insuficiencia, reconoce que todo es posible gracias a la gracia de Dios, la cual ha trabajado en él de manera poderosa. En resumen, hermano, con respecto a esto, con lo de Pablo, Pablo utiliza el término abortivo para expresar que su encuentro con Jesús fue tardío y milagroso, colocándose en el último escalón de la lista de apóstoles y de este modo mostrando su humildad. Ahora bien, hermano, el llamado tanto de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, como de Pablo, fueron registrados notoriamente en las Escrituras, sin duda alguna. Los 12 apóstoles, más el apóstol Pablo, fueron, escuche esto, llamados ministeriales, fundacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez fundado, hermano, no se puede colocar otro fundamento del que ya ha sido establecido. Ellos, ¿quiénes? Los 12 apóstoles, más Pablo, bajo la guianza del Espíritu Santo, centraron doctrina, escribieron las pautas de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, y eso nosotros lo podemos leer en Efesios capítulo 2 y versículo 20, que nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas? Significa que la iglesia se construye sobre la revelación divina y la enseñanza de los apóstoles y profetas del primer siglo, hermano, quienes recibieron la verdad sobre Cristo y el plan de Dios para la salvación de la humanidad en este nuevo pacto. Jesucristo es la piedra angular de esta edificación, mientras que los apóstoles y profetas representan los cimientos iniciales sobre los cuales se erige la iglesia, la cual sigue creciendo en Cristo hasta el día de hoy. El ministerio apostólico, hermano, y el ministerio profético fueron ministerios fundacionales, o sea,
Una vez se pusieron esos cimientos, no podemos poner otro cimiento hoy en día sobre algo que ya está fundamentado en la palabra, hermano. Por eso, si alguien hoy en día nos vienen y dicen que Dios les ha dado una nueva revelación, o te dicen que ellos hoy en día pueden centrar doctrina, tengamos mucho cuidado, porque ya la palabra está revelada. Las pautas y los conceptos ya fueron escritos, establecidos y sellados. Dios escogió a los 12 apóstoles juntamente con Pablo, quienes ellos recibieron la encomienda de centrar la doctrina bajo la lupa y la guianza del Espíritu Santo, y fueron quienes plasmaron en su mayoría los libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Aparte de eso, hermano, debemos de entender que hubieron unos requisitos bíblicos para ser un apóstol. Por ejemplo, para ser un apóstol, según las escrituras bíblicas, una persona debía de cumplir dos requisitos principales. Número 1, haber sido testigo ocular directo de la resurrección de Jesucristo. Y 2, haber sido escogido y comisionado personalmente por él, lo cual era validado a través de milagros y prodigios que autentificaban su mensaje. Estos requisitos, hermano, especialmente el de haber visto al Cristo resucitado, fue fundamental para la elección de Matías y la validación, de la autoridad apostólica. Aunque Pablo, y aquí quiero hacer un inciso, aunque Pablo fue una excepción, tuvo una experiencia inusual siendo llamado directamente por Jesús en una aparición cuando iba camino a Damasco. Y eso nosotros lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 9 y versículo 1. Cuando dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, recordemos que Pablo fue al principio, antes de ser cristiano, fue un perseguidor de los seguidores de Cristo. Entonces Pablo pidió carta de autorización para ir a apresar a los cristianos, ¿dónde? A Damasco. Y cuando iba camino a Damasco tuvo ese encuentro, el Señor se le aparece. Cuando leemos nosotros en Hechos 9:3 dice, mas yendo yo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí comienza la conversión de Pablo, hermano. Aquí comienza la conversión de Pablo. Ahora, el que Pablo haya sido un perseguidor de la iglesia le causó un gran estigma porque los hermanos no estaban convencidos de que Pablo se hubiera arrepentido. Es más, le tenían temor y terror. Obviamente, Pablo fue un perseguidor porque él creía en su ignorancia que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Hasta que el Señor Jesús se le presenta camino a Damasco y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí es cuando Pablo se entera y se le aparece el Señor Jesús y el Señor lo va a utilizar grandemente a Pablo. Ahora, hermano, cuando Pablo tuvo que lidiar con muchos hermanos, porque muchos hermanos no estaban del todo convencidos de que el llamado de Pablo al apostolado haya sido un llamado genuino. Cuando nosotros leemos en la carta de Gálatas en el capítulo 1 y versículo 1 en adelante, dice así, Pablo, apóstol, note esto, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Vio la matiz que hace Pablo? ¿Vio esa matización que el apóstol Pablo hace en la carta a los Gálatas? Pablo apóstol dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según que dice hombre,
pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que dice, por revelación de Jesucristo. ¿Nota usted eso? Es importante notar esto. Y es importante que vamos a ver la diferencia entre el llamado de los 12 y Pablo con los otros apóstoles que se mencionan en la Escritura, ¿no? Ahora bien, hermano, la pregunta, ¿menciona la Biblia más apóstoles? Sí. Menciona a Andrónico y a Junías, se menciona a Epafrodito, a Silvano, a Apolos, a Timoteo, a Tito, a Bernabé, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, los menciona. Pero como dijimos antes, los menciona en un sentido exclusivo de la palabra, que significaba apóstol, que era un mensajero, eran enviados. Y ellos estaban llevando el mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿El mensaje de salvación? ¿El mensaje de las buenas nuevas de Jesús? No, el término apóstol, hermano, no se limita exclusivamente a los 12 originales. A veces se usa para describir a los misioneros y a los primeros evangelistas que plantaron iglesias en su uso estricto de la palabra como mensajero o enviado. La palabra apóstol, hermano, tiene un significado más amplio, incluso se puede referir a cualquier seguidor de Jesús que fue enviado a llevar el mensaje de su palabra. Sin embargo, note esto, hermano. Note esto, la Escritura establece una distinción entre el oficio de apóstol, que eran los 12, más el apóstol Pablo, y la acción de ser enviado, ya que todos los apóstoles fueron enviados, pero no todos los que fueron enviados tenían el oficio ministerial y fundacional como los 12 y Pablo. Eso es muy importante que tenemos que notar. Ahora bien, hermano, durante el primer siglo, los discípulos de los apóstoles jamás fueron nombrados apóstoles ni por Pedro, ni por Pablo, ni nadie. Según la Dinaché o la Dinajé, que es un libro escrito, hermano, y es un libro que yo les recomiendo, lo puede usted encontrar en internet. Según la Dinaché, que es un libro escrito en el primer siglo por los discípulos de los apóstoles, o sea, la iglesia primitiva, no hay evidencia de alguna sucesión apostólica, ni en el siglo primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni a mediados de siglo, ni a finales. Ahora bien, esta fiebre del apostolado, hermano, sinceramente es una práctica originada recientemente en estos tiempos. Pues vemos cantidades de gentes que se levantan como apóstoles con conceptos jerárquicos de enseñoramiento, de coberturas y que de mantos y que no sé qué, que más allá, hermano. Escuche. Pablo tuvo peleas y dificultades con los falsos apóstoles de la época. Ya habían falsos apóstoles en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Juan, en los tiempos bíblicos, hermano. Apocalipsis también nos habla de los falsos apóstoles que ya en el tiempo de Juan también existían. Cuando nosotros leemos la segunda carta de Corintios, capítulo 11, dice, porque estos son falsos apóstoles, hablando Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de maravillar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extrañar que así también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La recomendación que hace el apóstol Pablo es esta. La advertencia a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, dice así, si un ángel del cielo, note esto, o aún uno de nosotros viene con un evangelio diferente al que nosotros ya hemos enseñado o que hemos escrito, el tal sea un anatema. Así, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado y en consideración esta advertencia que hace el apóstol Pablo, porque hoy se está viendo mucho apostolado y mucha gente que en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús se proclaman apóstoles y vienen con una nueva revelación y con una nueva doctrina. No hay nueva revelación, no hay nueva doctrina. No se puede poner un fundamento, hermano, donde ya fue establecido el fundamento, como dice Efesios 2:20. La Escritura hace diferencia entre el llamado de los 12 apóstoles del Cordero juntamente con el llamado de Pablo, el cual fueron llamados personales o mediante una aparición, como en el caso de Pablo,
ellos tenían el oficio ministerial, hermano, y fundacional. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2, la frase se encuentra en el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, como una alabanza por su celo y su capacidad para discernir la verdad. Se dice que la iglesia de Éfeso ha puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y qué dice? Y que los han hallado mentirosos. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13, este pasaje advierte sobre la existencia de falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, ¿qué dice? Como apóstoles de Cristo. En contra del argumento acerca de los apóstoles y profetas de hoy en día, tenemos argumentos bastante y de mucho peso. Por ejemplo, los apóstoles originales fueron elegidos directamente por Cristo y tuvieron la oportunidad de verlo resucitado después de su muerte. Un requisito que nadie puede cumplir hoy. La base doctrinal de la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas originales. Este fundamento no se coloca repetidamente. Se colocó una vez y ya está, el fundamento colocado. Con la Biblia completada y sellada, ya no hay necesidad, hermano, de profetas para dar revelaciones nuevas de Dios. Si nosotros leemos la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 19, dice así: así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, escuche esto, es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Más claro, hermano, el agua. Concluimos. El llamado de los 12 apóstoles, más el llamado de Pablo, fueron llamados ministeriales, excepcionales y fundacionales. Fue Jesús quien los llamó en persona, los capacitó y fueron testigos oculares de los padecimientos del Señor. Recibieron instrucciones y mandatos específicos y fueron testigos de su resurrección y su ascensión. Matizo aquí, aunque Pablo no estuvo en principio con los 12 apóstoles, su llamado también fue un llamado excepcional. Quien Jesús se le aparece, hermano, camino a Damasco y experimentó una conversión y llamado sin precedentes, del cual la mayor parte de las epístolas del Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en día son cartas paulinas inspiradas de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Nada más. Es lo que dice Apocalipsis. Hermano, sé que este es un tema muy controversial y a muchos no les va a agradar, hermano, pero es lo que dice la Escritura, hermano. El fundamento ya fue establecido. No se puede poner un fundamento donde ya hay otro fundamento. Los apóstoles, si nosotros escudriñamos bien las Escrituras, los apóstoles, porque alguien puede decir, no, hermanos, pero es que, o hubo una vez un hermano que interpretó la Biblia de esta manera: siguen existiendo más apóstoles porque la Biblia narra de que hubieron más apóstoles, ¿no? Te dicen eso. Bueno, los apóstoles del Cordero fueron 12, pero los del Espíritu son incontables, es lo que te dicen. ¿Dónde dice eso en la Escritura? No lo dice.
el Señor escogió a 12 y el llamado de Pablo fue un llamado excepcional. Fue una excepción a la regla. Eso no quiere decir que se va a volver a repetir. Hermano, cuando cogemos e interpretamos la Biblia como nos da la gana, hermano, podemos caer en errores doctrinales terribles. Pablo dice que fue el último. Se le apareció a él el último. Y mira que ese llamado que hizo el Señor a Pablo fue un llamado, hermano, de peso. ¿Por qué? Porque vemos los frutos y la evidencia de cómo Pablo fue utilizado por el Señor Jesús, hermano, para llevar el evangelio y predicar más allá de Jerusalén. Entonces, hermano, les dejo esto en su corazón, esta pequeña enseñanza con respecto al apostolado, y simplemente decirles que el Señor los ilumine, les abra el entendimiento, hermano, y entendamos que ya la palabra fue establecida, ya fue puesto un fundamento y no podemos seguir nosotros. Y cualquier hermano que viene y te dice que es un apóstol y que puede centrar doctrina y que puede seguir recibiendo revelaciones, hermano, ese es un falso apóstol. Nada más, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga y nos estaremos viendo, Dios mediante, en otra ocasión. Bendiciones a todos.